Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a estar compartiendo con ustedes hoy el estudio del profeta Ezequiel, capítulo 44. Pero como siempre, antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, danos el don del Espíritu Santo. Capacítanos. Llénanos con tus dones y carismas, a nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, al poder del Espíritu Santo. Que éste se haga vida en nosotros para poder entender la palabra de Dios y así poder construir el reino de Dios en la tierra. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, como hemos dicho, vamos a ver el capítulo 44 de este profeta ya en la recta final. Y este capítulo, aparte que es bien interesante como todo lo referente al nuevo templo, pues va a ser doblemente interesante para nosotros porque tiene una referencia que es crucial, diría yo, para la apologética de la virginidad de la Virgen María, perdonando la redundancia. Vamos a comenzar versículos 1 y 2, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario que da a oriente y estaba cerrada. Y me dijo el Señor, esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella, permanecerá cerrada. Queridos hermanos, aquí hay un dato verdaderamente gozoso para los que defendemos la virginidad de María. El Señor guiando a Ezequiel y el Espíritu hablando por boca de Ezequiel ha dicho algo bien claro. Cuando el Señor pasa por un lugar, ese lugar no se puede volver a utilizar. Por donde el Señor ha pasado, se cierra y nadie vuelve a pasar. Así lo ve en el nuevo templo, que es la iglesia. Ve que el Señor entra, el Señor que va a instaurar el nuevo templo, nuestro sumo sacerdote, entra a este templo espiritual, que podemos decir que podemos ver a Jesús, a este templo espiritual que es la iglesia, del cual va a ser el sumo sacerdote y Señor. ¿Por dónde entra? Por María. Jesús entra y toma su cuerpo, que va a constituir el templo junto con la iglesia por la Virgen María. Y dice aquí bien claro que por donde entró el rey, esa puerta se cerrará y jamás nadie volverá a transitar por ella. Hermanos, versículos menos claros que esto lo usan continuamente la gente de las sectas para rebatirnos. Y esto es verdaderamente clarísimo la alusión a la Virgen María y, por supuesto, a su virginidad. Jesús, Señor y Dios, al pasar de María al mundo, más nadie vuelve a utilizar ese conducto, porque solamente Dios lo utiliza, porque está santificado por el mismo Dios, el cual no cabe en el universo, ni nosotros nos podemos acercar ni imaginándolos. Pero ahora volviendo a este tema del profeta, dejando a un lado la apologética, pues 3 veces repite este versículo que la puerta estaba cerrada. ¿Por qué? Porque el Señor Dios de Israel entró por ella. Era una puerta especialmente reservada para Dios mismo. Fue separada para el uso exclusivo de Dios. Siempre que el Señor, inclusive en su templo creado anteriormente, entra a este templo, los sacerdotes deben entrar por el atrio exterior para hacer su servicio, pero ni siquiera ellos pueden seguir los pasos del Señor, hablando ya de un templo físicamente. ¿Cuánto vamos a hablar de un templo espiritual? El cierre de esta puerta no es un símbolo amenazante, como podríamos pensar, sino alentador.
Dado que el Señor entró en el templo a través de esta puerta, esa es la palabra, verdaderamente indecoroso que otros la usen. Como el Señor nunca más va a dejar el templo, la puerta permanecerá cerrada. A buen entendedor, el que tenga oído, que oiga. Haciendo un poco, diría yo, de fantasía espiritual, hay una puerta de la muralla de Jerusalén que da acceso a lo que era el terreno del templo. Y esa puerta le llaman la puerta de la misericordia. Y la puerta esa está cerrada a cal y canto. Porque dicen los musulmanes que cuando venga el Mesías, ellos esperan también a Jesús como Mesías, cuando venga el Mesías se va a formar un puente desde el Monte de los Olivos hasta esa puerta de entrada del templo. Y que por ahí va a entrar el Mesías y por ahí van a entrar todos los creyentes. Pero los creyentes que no son dignos se van a ir cayendo de ese puente al valle de la Gehenna que está abajo. Los judíos dicen también que por ese preciso lugar va a entrar el Mesías cuando retorne glorioso para ellos. Y los cristianos, bueno, pues no tenemos nada que objetar a eso. Así que sí, las tres religiones se ponen de acuerdo en un lugar donde casi nadie se entiende. Es curioso ese lugar. Ahora bien, lo que tenemos que dejar claro es que esa no es la puerta del templo. Esa puerta la hicieron los turcos. Pero de todas formas da a la puerta hermosa, da a la puerta del templo por donde entró Jesucristo el domingo de Ramos, pertenece a esa puerta, aunque son mucho más modernas la puerta y la muralla. Increíblemente los musulmanes han llenado de tumbas musulmanas la entrada, la puerta tapiada delante, porque como los judíos no pueden, cuando van a hacer algo santo, no pueden tocar nada muerto, ellos han puesto los muertos de ellos ahí, pensando que el Mesías, judío si viene, no va a querer entrar por un lugar. Les dejo a ustedes a su mente el comentario respecto a eso. Vamos a ver el versículo 3. Dice el versículo 3. Solo el príncipe, por ser príncipe, se sentará ante ella para comer el pan delante del Señor. Entrará por el camino del vestíbulo de la puerta y saldrá por el mismo camino. Ezequiel escribió sobre un gobernante, un príncipe, según la mentalidad de la época, que iba a tener un privilegio especial con respecto a esta puerta. Parece que esto es una visión espiritual de la iglesia, pero al mismo tiempo se sitúa en un plano de templo judío. Es las características que le he dicho siempre de las profecías judías, que siempre tienen un cumplimiento inmediato y uno posterior. El primero señala al segundo, que es el último y definitivo. Ezequiel 3 o 4 veces menciona a este futuro gobierno sobre Israel de este príncipe. La identidad del príncipe es un tema de mucha discusión entre todas las personas que estudian la Biblia. Unos muy pocos lo toman como que es el Señor, el Jesús, el Mesías. Otros piensan que va a ser una especie de sumo sacerdote, podríamos decir el Papa, y otro un líder civil. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre esto y no vamos a especular. El hecho es que el príncipe, según dice Ezequiel en la visión, debe ofrecer una ofrenda por el pecado. Eso lo vamos a ver en Ezequiel 45. Y tiene hijos, lo vamos a ver en Ezequiel 46, lo cual descalifica a un obispo católico. Por eso yo me inclino con los pocos a pensar que ese príncipe es el Señor Jesús. Porque como lo llama Isaías, príncipe de la paz. Y están todas las características. Dice que se va a sentar ahí para comer el pan del Señor, el pan de Dios. Esto algunas personas lo toman como que este príncipe no es el Mesías. Sin embargo, este príncipe tiene acceso especial al complejo de la puerta. La puerta misma no se ha abierto, pero puede sentarse en el vestíbulo y sentarse ahí en comunión con el Señor. Yo diría que el príncipe representante del Mesías es algo
algo de un sentido verdaderamente especial, especial. Y que como el pan del Señor puede ser una verdadera referencia a la Eucaristía. A la Eucaristía, que si podemos entrar al lugar santísimo, al templo de Dios espiritual, que en la iglesia entramos por el bautismo nace de la Eucaristía, porque es en la última cena donde el Señor instituye el sacerdocio, y de ahí surgen todos los sacramentos, porque el sacerdote es el que ministra los sacramentos. Vamos a ver el 4 y el 5, y dice así: me hizo entrar luego por la puerta del norte delante del templo, y vi que la gloria del Señor llenaba el templo, y caí sobre mi rostro. Y me dijo el Señor: hijo de hombre, guarda en tu corazón. Mira con tus ojos y escucha con tus oídos lo que voy a decirte sobre todos los preceptos del templo del Señor y sobre todas sus leyes. Pondrás atención en las entradas del templo y en todas las salidas del santuario. Vamos a ver qué el Señor nos quiere decir, porque aquí comienza una especie de ley nueva que va a regir en el templo. Me llevó hasta la puerta del norte de la casa, debido a que la puerta del este, la puerta oriente, estaba cerrada. Ezequiel fue llevado a la derecha y pasó por la puerta del norte. Ya nadie va a poder pasar por esa puerta jamás. Y vio Ezequiel, como Salomón, que la gloria de Dios llenaba el templo. Y no solo que la llenaba, que permanecía allí. Porque el Señor lo prometió en Ezequiel 43:7, que esa iba a ser su morada para siempre, lo que descalifica cualquier templo material, y menos en Israel, como dijimos la semana pasada, porque nada material puede ser eterno. Eso lo tenemos bien claro. Cuando Ezequiel vio la gloria, y la había visto varias veces, cuando Ezequiel vio la gloria de Dios, la reacción de él fue como siempre: cayó con rostro en tierra. Sorprendentemente, no se dice ni una palabra sobre el sumo sacerdote, no se dice una palabra sobre un espacio más sagrado que el otro. O sea, todo va a ser verdaderamente santo. Y claro que no se menciona el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote es el mismo, la que entró por la puerta que se cerró y nunca se va a volver a abrir. Y se le dice al profeta que Dios quería que Ezequiel anotara cuidadosamente a los permitidos y a los excluidos del templo. Un tipo similar de distinción se describe como relevante para un estado que va a ser verdaderamente eterno. Hay gente que son aceptadas y hay gente que son rechazadas. Hay gente que pueden entrar y hay gente que van a salir o van a ser totalmente excluidas. Sabemos salvación, condenación eterna. Vamos a ver versículos 6 y 9, donde dice así: dirás a los rebeldes de la casa de Israel, esto dice el Señor Dios: ¿son ya suficientes vuestras abominaciones, casa de Israel? Habéis introducido extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para instalarse en mi santuario y profanar mi templo. Mientras ofrecéis mi pan, la gracia y la sangre, habéis quebrantado mi alianza con todas vuestras abominaciones. No habéis procurado cuidar de mis cosas santas, y habéis puesto extranjeros en vuestro lugar como servidores de mi servicio en mi santuario. Esto dice el Señor Dios: ningún extranjero incircunciso de corazón, incircunciso de carne, entrará en mi santuario. Ningún extranjero que esté en medio de los hijos de Israel. Aquí vemos cómo el Señor le habla a la generación de Ezequiel. Acuérdense que Ezequiel está en el destierro, pero todavía queda una gran parte de Israel que mora en Jerusalén y los alrededores, y siguen dando el culto a trancas y barrancas como pueden, a pesar que todo lo que se llevó Nabucodonosor seguía un cierto ritmo de culto en el templo. Aquí le pone este símil al profeta. ¿Por qué el antiguo templo de Israel se fue destruido? Porque fue contaminado. ¿Por qué fue contaminado? Por las abominaciones que se cometieron en él. Y lo más importante, dice que porque permitieron a extranjeros entrar y ministrar en la casa. Y lo dice bien claro: incircuncisos de corazón
y de carne. La circuncisión, todo el mundo sabe que la circuncisión es el sacramento de la antigua alianza, donde el judío entra a ser parte del pacto de Dios con su pueblo. Lo recibe a los 8 días de nacidos, inmediatamente se circuncida al niño, ese niño ya es parte del pacto de Israel. No se espera que el niño sea mayor y decida si se quiere circuncidar o no. Los judíos sabían que era importante que ese niño fuera parte del pacto. Lo entendiera o no lo entendiera, aquí lo importante no es que lo entienda, es que viva las gracias y bendiciones que este pacto de Dios le daba a ellos. Por eso que acabado de nacer, lo circuncidaba. ¿Qué es un sacramento? Un signo externo que habla de una acción interna. ¿Cuál es el signo externo de la circuncisión? El corte del prepucio. ¿Cuál es el signo interno de la circuncisión? Tu deseo de pertenecer en la alianza y guardando estos mandamientos, que son los que te dan la pertenencia a ella. Hace esta comparación con el futuro templo. Dice que el futuro templo nunca va a ser profanado. Por lo tanto, el Señor dice que va a haber personas que van a poder entrar al templo y hay personas que no van a poder entrar al templo. Así como la primera alianza tenía el signo de la circuncisión como signo de entrada a ser parte de este pacto de Dios, la iglesia tiene su signo. Dice San Pablo que la circuncisión en la iglesia es el bautismo. Dice que el bautismo es una circuncisión espiritual, nos dice exactamente San Pablo. El equivalente de la circuncisión en la nueva alianza es el bautismo. Las personas entraban por la circuncisión a la antigua, nosotros entramos a la alianza nueva por medio del bautismo, que también es un signo externo, es el agua que obra algo interno, que es la transformación nuestra, este crecimiento en la fe para seguir obedeciendo las leyes del Señor. Por eso lo dice bien claro, los que no están bautizados, los que son extranjeros, porque no están bautizados, no tienen acceso a la iglesia, al cuerpo de Cristo, no pueden adorar. Esa es la importancia de que los niños sean bautizados a temprana edad, entiendan o no entiendan, porque ese niño empieza a gozar de los beneficios de la gracia. Si el pecado original, porque estamos 8 o 9 meses en el vientre de nuestra madre, nos hace un daño tremendo, que es la concupiscencia, entre nuestra formación y el bautismo, que son 9 o 10 meses. ¿Cuánto daño podrá hacer una persona que esté 21 años sin bautizarse? Eso es lo que tenemos que pensar. Por eso es que la iglesia estipula, como en Israel, que el niño se bautice a temprana edad para que empiece a gozar de esta gracia de Cristo. Y por eso dice el Señor bien claro que tenemos que entrar en este sacramento que nos toca el cuerpo con el bautismo, nos toca el corazón a través de nuestra obediencia al Dios que nosotros entramos y profesamos. Es importante recalcar, ahora que estamos hablando de todo esto, que la ley de Moisés, el pacto, la alianza, se cerraba entre el individuo y Dios. ¿Cómo se cerraba esa alianza? Con sangre. Por eso que la circuncisión es un corte en el prepucio para que brote la sangre. Cuando el niño brotaba la sangre, ya se había cerrado el pacto de Dios con ese niño. ¿Y por qué era en el prepucio? Porque las mujeres no eran parte de este pacto. Las mujeres entraban al pacto por mediación de sus padres o sus esposos. Ahora, en la iglesia tenemos ahora, mirando el equivalente de Israel con lo que es la iglesia hoy en día. Tenemos la curiosidad que este pacto en la iglesia, este nuevo pacto, lo hace Cristo y el Padre. Por eso que es un pacto eterno. En Israel lo hizo Dios y un hombre. Una de las partes moría en algún momento. Era un pacto que no era eterno. Era un pacto temporal. Por eso la iglesia es un pacto eterno, porque no está hecho ni con sangre de animal, ni con sangre de hombre que se muere. Está hecho entre la sangre de Jesús, que es eterna, y su Padre. Ustedes dirán, bueno, ¿qué hacemos nosotros en este pacto? Pues nosotros entramos al pacto de Dios a través de Jesús. ¿Se acuerdan lo que le dije en el primer pacto?
que los hombres solamente eran parte del pacto, las mujeres entraban por el pacto que tenía el marido o el padre. Pues la iglesia, que es la novia de Cristo, entra en este pacto por medio de Cristo, que es el novio de la iglesia. Todo algo espiritual muy profundo, que ojalá entiendan. Por eso el bautismo es tan esencial, porque nos hace parte de esta novia de Cristo, que es la iglesia. Yo le pido verdaderamente al Espíritu Santo que les aclare, porque esto es difícil muchas veces de entender cuando no tiene claridad espiritual. Vamos a ver el versículo 10 y 14, y dice así: también los levitas que se han apartado de mí cuando los hijos de Israel se alejaron de mí para ir tras sus ídolos, cargarán con su culpa. Ellos serán servidores míos en mi santuario, encargados de las puertas del templo y de otros servicios. Ellos degollarán las víctimas del holocausto, del sacrificio por el pueblo, y permanecerán ante ellos para servirlos. Pero como les sirvieron antes sus ídolos y fueron motivo de pecado para la casa de Israel, juro a mano alzada contra ellos, oráculo del Señor Dios, cargarán con su culpa. No se acercarán a mí para desempeñar mi sacerdocio, ni se acercarán a mis cosas santas, ni a las santísimas. Cargarán con su deshonra y con las abominaciones que cometieron. Los haré guardianes del templo y de su servicio y de todo lo que haya en él. Como seguimos con este tipo de profecía muy típica del pueblo judío que le hemos hablado, donde se combinan en una misma profecía, profecías cercanas y profecías lejanas, profecías que son anuncios. La primera profecía es un anuncio físico de lo que va a ser la profecía espiritual, del cumplimiento espiritual que va a tener cuando llega el Mesías. Los levitas fueron designados para el servicio del tabernáculo directamente. Sus deberes incluían el mantenimiento del tabernáculo, del lugar santo. Se lo vemos en número 3 y 4. Dios prometió una futura restauración de esta casa de Israel, esta tribu de Israel, que son los levitas, que esta tribu de Israel se había descarriado. En la restauración del templo de Ezequiel serán los ministros del templo. Va a restaurar esta orden de los levitas. Yo me arriesgo a hacerle hipótesis, esto es idea mía, que estos levitas hoy en día en la nueva alianza en el templo de la iglesia son los diáconos, que son los que se ocupan de las cosas santas, pero ya no tal como los levitas que mancillaron la casa del Señor. Por eso los diáconos tienen que tener mucho cuidado de mancillar la casa del Señor, porque miren cómo terminaron sus antecesores en la antigua alianza. Y el Señor jura levantando la mano, una cosa fuerte, un juramento fuerte, que esos que contaminen la casa de Dios no se van a acercar a Él. Los va a poner fuera del templo. O sea que a todos los que sirven, diáconos, nosotros, sacerdotes, obispos, tenemos que tener cuidado con nuestra conducta, porque si nosotros profanamos el templo de Dios, como aquellos de Israel profanaron el templo de piedra, nuestra responsabilidad va a ser mucho mayor. Y eso no nos quita que el Señor nos excluya a que haya cometido ese pecado de la iglesia y de su reino. Eso, parte de ellos, se llama la excomunión, aunque hoy en día pues veo que se aplica muy poco cuando se debía aplicar muy mucho. Pero ese es otro tema. Vamos a ver los versículos 15 y 16. Dice así: los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que observaron el ministerio de mi santuario cuando hijos de Israel se alejaron de mí. Ellos se acercarán a mí para servirme y permanecerán en mi presencia para ofrecerme grasa y sangre, oráculo del Señor Dios. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y consolidarán mi servicio. Cuando entren por la puerta del atrio interior, se pondrán vestiduras de lino. Ya esa parte nosotros pues la habíamos leído anteriormente. Vimos cómo todo el que ministra en el templo de Dios, tanto en el antiguo como el nuevo, se tiene que vestir de una forma diferente antes de ministrar al Señor.
los sacerdotes de la antigua alianza, cuando iban a entrar al templo, llegaban al vestíbulo, se revestían en estos cuartos que hablamos que habían en los muros del templo, se revestían de los ornamentos donde se iba con que iban a servir, que eran diferentes, que eran suntuosos. El sumo sacerdote tenía un traje extremadamente suntuoso y sin ese traje no podía ministrar delante de Dios. ¿Por qué tenían que cambiarse de traje? Porque eso es un signo, el Señor trabaja mucho con signos, esos signos están diciendo que ellos, cuando entran al santuario, van a ministrar no en nombre de ellos, sino en nombre de Dios. Y como Dios está lleno de gloria, los que van a servir a Dios y reflejan el servicio de Dios, tienen que estar vestidos suntuosamente. Hay una idea tercermundista, una idea de socialismo del siglo XXI en la iglesia que dice que los ornamentos de los sacerdotes tienen que ser pobres porque Cristo es pobre. Hermanos, es una de las tonterías más grandes que yo he visto en mi vida. Si Jesús fue pobre, fue culpa del pecado tuyo y mío. O sea que la pobreza de Jesús proviene de nuestro pecado. Porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Y se abajó por culpa nuestra. Una vez resucitado y glorificado, el Señor sigue siendo el Señor, el glorioso. Y cuando el sacerdote ministra en el altar, está ministrando en persona a Cristo. Muy tonto el sacerdote que piense que él se pone ornamentos suntuosos para lucir bonito. Bien tonto que es que se piense eso. El sacerdote, obispo, el papa, todos se visten suntuosamente porque están reflejando la gloria del Señor que sirven. Yo creo que muchos tienen que sentarse a recapacitar si de verdad ellos creen en esto. Ellos no tienen que reflejar la pobreza de Cristo producto del pecado. Tienen que reflejar la gloria de Dios producto de su gracia. Y por eso todos hemos entendido, después que ha habido este tipo de teología de la liberación marxista dentro de la iglesia, qué sé yo, este amor a la pobreza, no a los pobres, a la pobreza. Cuando verdaderamente muchas veces la pobreza es culpa del pecado. Ahora el Señor lo dice bien claro, y ese es otro tema, no mezclen unos con otros, bienaventurados los pobres, porque los que sufren injusticia aquí van a tener bendiciones extras del lado del pacto, cuando se cumple el pacto espiritualmente. Pero tenemos que tener bien claro que somos servidores de un Dios glorioso, que aunque murió en la cruz, es en este momento Señor de señores y Rey de reyes. Vamos a ver el versículo 17 al 19. Aquí vuelven de nuevo en estos dos versículos. Está hablando de la forma en que se vestían los sacerdotes. Vamos a leerlo y lo pasamos un poco por encima porque esto ya lo hemos repetido varias veces. Dice, cuando entren por la puerta del atrio interior se pondrán vestidura de lino. No llevarán ninguna ropa de lana cuando oficien en las puertas del atrio interior y en el templo. Llevarán en su cabeza turbantes de lino y un calzón de lino a la cintura. No se ceñirán nada que provoque sudor. Cuando salgan al atrio exterior donde está la gente, se quitarán los vestidos y los dejarán en las habitaciones santas. Y se vestirán con otras ropas para no hacer impuro al pueblo con sus vestidos. Ven aquí, pues todavía esta forma de pensar hebrea, que el sacerdote cuando ofrecía un sacrificio por los pecados de la persona, de cierta forma, él se revestía de ese pecado. También. Por eso tenía que quitarse al salir. Nosotros no tenemos ese problema porque que realiza el sacrificio es Cristo Jesús y no se reviste de ningún pecado, él está revestido de gracia. Pero aquí sigue dando la explicación de cómo se debe vestir los sacerdotes, con un decoro tremendo. El lino no solo representaba la pureza por lo blanco, el lino extremadamente blanco, sino que también evitaba que los sacerdotes sudaran, porque si el sacerdote sudaba, se contaminaba. Esa era parte de las leyes antiguas. Entonces, todos tenían que guardar todo esto ha sido asumido por Cristo, por eso que ya nosotros ahora el sacerdocio de nuestra iglesia depende de Cristo, no de ningún ser humano que pueda opacarlo con sudores
o no sudores. Pero aquí especifica muy bien que el sacerdote que sirve al Señor es un apartado, un consagrado. Eso quiere decir apartado, dedicado a alguien. Y tiene que comportarse de forma diferente. Dicen los antiguos escritos judíos de gente contemporánea de esa época que la huerta del templo tenían unas estacas, porque cuando veían a algún levita o a un sacerdote caminando indecorosamente por el templo, muy rápido o descuidadamente le sonaban un estacazo en el lomo. Yo creo que vamos a tener de nuevo que instalar esa guardia en nuestros templos. Van a tener mucho trabajo. Vamos a ver el versículo 20 al 22. Dice así: no se raparán la cabeza ni se dejarán crecer el cabello, sino que se lo cortarán con cuidado. Ningún sacerdote beberá vino cuando entre al atrio interior. No tomará como mujer ni a viuda ni a repudiada, sino solo una doncella de la estirpe de Israel. Pero pueden tomar como mujer a la viuda de un sacerdote. Seguimos, como le dije, varias partes. Una parte se representa al templo material que conocía Israel y la otra parte pues refleja el templo futuro. Ambas condiciones están unidas. No debían rapar su cabeza, pero tampoco debían dejar crecer el cabello. Eso quería decir que el Señor quería que estos sacerdotes evitaran el extremo de cualquier manera, ni muy allá ni muy aquí. Un punto medio. Esto es lo que nos quiere decir. Esto, muchas veces lo que se da el cabello, pues pasa mucho tiempo, como Absalón, cuidándose el cabello y mirándose al espejo. Miren lo que le costó. Para servir, antes de entrar a servir, los sacerdotes no debían beber vino. No podían estar bajo la influencia del vino. Ese día, ni siquiera de un vino que fuera suave. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que estar en pleno control de sus facultades para ofrecer un culto inteligente. ¿Qué les parece eso? El sacerdote tiene que estar totalmente en el control de sus facultades para así poder dar un culto que agrade al Señor. No tenemos que hablar de las consecuencias de emborracharse y ir a servir al Señor, porque eso desafortunadamente es algo tan terrible que es mejor ni mencionarlo. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes se casaban aunque tenían limitaciones. Fíjate cuántas limitaciones. El sacerdote solamente se podía casar con una doncella, con una virgen de la casa de Israel, o con la viuda de un sacerdote que estaba santificada por el sacerdocio del marido anterior. Eso era la ley del primer pacto. Ahora estamos en la ley del segundo pacto. Evidentemente, el celibato es una orden que estableció la Iglesia. Nosotros como Iglesia tenemos leyes. El celibato no está recomendado, pero no está mandado por el Señor. Por lo tanto, no es un dogma, es una disciplina. Y la Iglesia siempre la ha impuesto. Los apóstoles fueron célibes. Pedro fue casado, pero dijo que va a darnos a los que hemos dejado todo. Esa palabra implica que dejó absolutamente todo lo que tenía. Los apóstoles fueron célibes. Todos los padres de la Iglesia fueron célibes, los padres apostólicos fueron célibes, todos los obispos de la Iglesia desde el siglo I han sido célibes. Si hubieron en algún momento en los primeros siglos sacerdotes casados o juntados, fue verdaderamente por pecado de ellos. Porque, por ejemplo, el Concilio de Elvira, a mediados del siglo IV en España, habla del celibato, pero no es que inventó el celibato. El Concilio de Elvira castiga a los sacerdotes que no guardan el celibato. Eso lo podemos ver en las cláusulas de tal concilio. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el sacerdote ministra in persona Christi. Y el modelo de Cristo. Cristo fue célibe. Y ahí viene el celibato del sacerdocio. Lo que sucede es que muchas personas
Eso yo lo entendí una vez que fue una audiencia de Juan Pablo II en Roma, asistí a la audiencia personalmente y él lo explicó, yo nunca lo había entendido así. San Juan Pablo II dijo que mucha gente critica el celibato porque lo ven como una imposición, no como un don. Y esta es la clave. El Papa Santo decía, el celibato es un don, no se le impone a nadie. Cuando tú vas a celibato, cuando tú vas a sacerdocio, tú sabes que eso es una ley. No se te ha impuesto, tú eliges libremente, como eliges libremente casarte en sacramento y sabes que no te vas a poder divorciar. Si tú te casas con un sacramento y te quieres divorciar, la culpa no es de la iglesia, es tuya. Tú sabes bien cuáles son las reglas. Así sucede con el sacramento del orden. Está estipulado en nuestra iglesia, pero por eso se llama tener vocación, viene de vocare. Vocare quiere decir llamar. Por eso a quien, y esto es muy importante, a quien el Señor llama, el Señor capacita. Entonces no tengas duda. Si el Señor te llama a ti para el sacerdocio, Él te va a capacitar con la gracia de guardar el celibato. Ahora bien, si tú entras al sacerdocio, no porque tienes vocación, sino porque te gusta ser cura, porque te gusta ponerte la casulla, porque te gusta ministrar en el altar, pero es porque te gusta, no porque te llamaron. Ahí tienes un problema, el Señor no tiene por qué capacitarte con ese don, porque no te llamó. Tú entraste al sacerdocio como una profesión, como puede ser bombero, como puede ser médico, no por un llamado personal. Por eso cuando los jóvenes me dicen, yo siento que yo tengo que ser sacerdote y no sé si estoy equivocado o no, yo siempre le pregunto, ¿tú alguna vez te habías planteado anteriormente ser sacerdote? No, nunca. ¿Y cómo sientes eso? Dice, no sé, un día de repente me cayó. Le digo, ¿tú habías meditado en eso? No. ¿Tú fuiste a un retiro? No. Le digo, hermano, entonces tú tienes vocación. Porque si tú quisieras y pensaras y dijeras, me gusta este trabajo con la gente, ya podría ser profesión. Pero si tú nunca lo has pensado y te llaman, eso se llama vocación. El Señor te puso en el corazón que está a 1000 años de luz de lo que tú tienes en la mente. A esos el Señor capacita. Todos los problemas que han habido en la iglesia, que el sacerdocio no ocupa de celibato. Está muy equivocado que piense, es ridículo. Porque ¿cuántos pastores, que no lo dice el televisor ni la prensa, porque ellos solamente nos atacan a nosotros, porque el diablo sabe a quién le teme, cuántos pastores conozco yo y he leído yo que han caído en abusos casados con hijos? Desde el presidente de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos hasta un pastor aquí en Miami con 9 hijos que abusó de una muchacha minusválida. Estamos casados. Y es que solamente hay abusos infantiles en la iglesia, no lo hay en los maestros de las escuelas, no los hay en los Boy Scouts, no lo hay en Hollywood, lo que no han salido a la luz porque se tapan entre ellos mismos. No es el celibato, es que estamos en una generación que se ha, no quiero decir la palabra podrido, podemos decir que ha perdido el sentido de lo santo, que se ha contaminado. Y según en la sociedad, es la iglesia. Muchos casos que a mí me llegan, que me hablan que han sido violados cuando pequeños. Tú sabes, han sido violados en su casa, tristemente por hermanos o por abuelos, muchas veces por tíos y por padres. Eso no es culpa del celibato, es culpa del demonio, porque al que el Señor llama, el Señor capacita. Además, que yo hace como 6 o 7 años me di al trabajo de buscar cuántos casos de abusos sexuales tenía la Iglesia Católica en Estados Unidos desde el año 50 hasta el año que lo hice, contra todos los sacerdotes que hubo en Estados Unidos desde el año 50 hasta el año que lo hice, 2013 o 2014, no recuerdo, y los que habían tenido problemas de abusos había sido el 0.9 de los sacerdotes de la iglesia. 0.9. Si la población de Miami hay 0.9 con catarro, eso no es una epidemia. Ni se considera. Nunca debe haber ni uno, pero no es como piensa toda esa gente
no quiero decir energúmenos, porque toda esa gente, no sé, no tengo el piste de lo que ponerle, que piensan que todos los sacerdotes son pedófilos. Que gente más ignorante, a no ser que tenga la mente tupida por el demonio o destile el odio que tiene a las cosas santas. Pero no hay duda que el demonio tiene un plan bien claro para el sacerdocio y para la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es el gran enemigo, es el catejón, el gran enemigo que tiene el demonio para poderse manifestar con el hombre de iniquidad en el mundo. Por eso el demonio tenía que quitarle poder a la iglesia, porque mientras la iglesia pierde, cuando digo poder quiero decir respeto, mientras la iglesia pierde ese respeto, pues más puede crecer el catejón. Vamos a ver qué cosa es eso ahora, Jorge. Debe ser el tema que estoy hablando. Pero voy a seguir hablando. A ver por dónde me quedé. Estoy ahora en el punto 49, pero voy a seguir hablando. Aunque se oiga el ruido, ponlo. Voy a seguir diciendo que ese ruido lo voy a hacer, únelo los dos. Paré un momento, queridos hermanos, porque cuando estaba diciendo esto, empezó un sonido raro, como una sirena, que no es aquí en mi casa. Y yo sé que eso es porque hay alguien que no quiere que yo diga esto. Y por eso lo voy a seguir diciendo. Por eso le dije a Jorge que dejara esa bulla tal como entró, porque eso siempre sucede. Como yo les decía, no debe haber ninguno, pero la iglesia es el gran enemigo del demonio. Y desde mediados de los años 50, la iglesia fue infiltrada. Eso no lo digo yo, eso lo dijo la señora Bella Dodd. Busquen Bella Dodd en el internet. Esta señora fue miembro del Partido Comunista y se convirtió por mediación del obispo, por Monseñor Fulton Sheen. Y ella fue al Congreso de los Estados Unidos y dio declaración bajo juramento. ¿Y qué dijo Bella Dodd en 1949 en el Congreso bajo juramento? Que ellos habían infiltrado hasta este momento, que ellos supieran, casi 1000 personas en los seminarios católicos para poder destruir y podrir el ministerio católico. Es récord público, no estoy inventando nada. La nueva era, la señora Blavatsky y de sus seguidores, Aníbal Santo, esta gente dijeron en el 1800 que iban a infiltrar los seminarios católicos. Así que nuestros seminarios fueron infiltrados en la década del 50, 60. ¿Para qué? Para provocar estos escándalos. ¿Y qué pasa con estos escándalos? Cuando suceden estos escándalos, la iglesia se avergüenza, entonces la iglesia pierde esa autoridad moral, que es lo que está sucediendo ahora. O sea que esto es algo espiritual muy bien diseñado, no es una casualidad. Por eso, hablando aquí de la obra de los sacerdotes, pues toqué este tema que hizo sonar alarmas que yo no sé de dónde ha salido, porque aquí no es. Vamos a ver el versículo 23, donde dice, a ver, enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano. Enseñarán a distinguir entre lo puro y lo impuro. En un pleito ellos se pondrán en pie para juzgar y juzgarán según mis leyes. En todas mis solemnidades guardarán mis leyes y mis preceptos y santificarán mis sábados. Hermano, la función del sacerdote en la antigua alianza y la función del sacerdote en la nueva alianza es hacer que los fieles, los devotos, los miembros de la alianza sepan diferenciar entre lo santo y lo profano. ¿Qué gran problema tenemos ahora? ¿Por qué? Porque últimamente la iglesia ha querido parecerse a lo profano. En estos días la iglesia ha querido parecerse al mundo. ¿Qué cosas del mundo? Lo profano. Y ha perdido el sentido de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Y si una persona ha perdido el sentido de lo que es de Dios, si no, ¿cómo lo va a enseñar si no lo tiene?
Por eso la iglesia no tiene que adaptarse al mundo, el mundo tiene que adaptarse a la iglesia, porque nosotros tenemos la palabra de bendición. ¿Cómo el mundo le va a dar clase a la iglesia de qué hacer o no hacer? Ustedes han visto en los programas de televisión lo que propone el mundo, y esa es la gente que nosotros queremos escuchar para ser como ellos. Esto es una casa de loco. El sacerdote está para enseñar a los fieles lo que es santo y lo que es profano, para que lleven una vida de santidad y le enseñarle a discernir lo que es limpio y lo que no es limpio. ¿Cómo vamos a ser semejante a un mundo que está podrido hasta la médula? El Señor lo dijo, somos la sal del mundo, somos los que le damos sentido, sabor al mundo, pero si la sal se vuelve como la tierra, no sirve para nada. Eso es lo que ha sucedido. Hemos dejado de ser sal para ser parte de la arena de la tierra que es el mundo. Tenemos un problema verdaderamente serio. Y esto para hablar mucho más, pero ya me estoy extendiendo un poco. Pero el Señor ha hablado muy claro de su nuevo templo. Y ahora vienen los últimos versículos, la contaminación de los sacerdotes, 25 y 27. Y dice así: no se acercarán a ninguna persona muerta para no contaminarse. Solo podrán contaminarse con el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano y la hermana que no tenga marido. Después de haber purificado, se contarán 7 días. Y el día que entre al atrio interior del santuario para oficiar en el santuario, ofrecerá un sacrificio por el pecado, oráculo de Dios. Tendrá solo este heredad: yo seré su heredad. No les daréis ninguna posesión en Israel. Yo seré su posesión. Comerán la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio por el delito, y serán para los sacerdotes cuanto sea consagrado en Israel. Lo mejor de vuestras primicias y de todas las ofrendas reservadas de cualquier cosa que ofrezcáis serán para los sacerdotes. Daréis al sacerdote las primicias, oigan bien, ¿qué primicia que dará al sacerdote? La primicia de vuestras harinas, para que la bendición repose sobre vuestra casa. Los sacerdotes no comerán ningún animal muerto o despedazado, sea aves o bestias. Aquí termina este increíble capítulo de Isaías. Como fue cierto que los sacerdotes ordenados por Moisés debían evitar, de Aarón, debían evitar todo lo muerto. ¿Por qué? Recuerda que le dije, todo lo muerto representaba lo opuesto a Dios, porque Dios es vida. Los muertos eran anti Dios, por eso es que ellos no podían tener contacto con los muertos. A no ser, como especificaba aquí, con una familia muy, muy cercana. Por eso los sacerdotes de antes, los sacerdotes de ahora, no pueden tener parte con la muerte, sobre todo con la muerte espiritual. Ya no, acuérdense que este templo ahora no es de Israel, era prefigura del que tenemos ahora, que es el real. Ahora somos espirituales en Cristo. Por eso el sacerdote no puede tener parte con la muerte, con nada que tenga que ver con la muerte espiritual, con la muerte del pecado, porque se contamina él. El sacerdote tiene que tener la fuente de vida. Por eso es que el Santo Padre Juan Pablo II, en una de sus encíclicas a los sacerdotes, dijo que el sacerdote vive por y en la Eucaristía. Fíjate, por y en de la Eucaristía. Y dijo bien claro, si el sacerdote se aparta, y yo lo aplico a toda la iglesia, de vivir por y en la Eucaristía, el sacerdocio se muere. Eso es algo que tenemos verdaderamente nosotros que pensar. Hemos perdido el sentido de lo puro y de lo impuro, de lo santo y de lo profano. Se ha perdido totalmente. A mí me escriben personas que yo me quedo con la boca abierta. Yo digo, ¿será que hemos dejado de enseñarlo? Nos hemos dedicado a hablar de las hojas y de los dolphins y de los tiburones y hemos dejado de hablar de lo santo y lo profano. Porque nuestro llamado no es cuidar a los camaleones ni cuidar a los cocodrilos. Eso lo podemos hacer porque es parte de la creación, pero la iglesia no está llamada a eso. Para eso está la ONU. Entonces somos llamados a enseñar a la gente
qué es santo y qué es profano, qué te puede apartar de Dios y qué te puede contaminar y qué no. Porque si no hacemos eso, la sal se vuelve insípida. Dice bien claro el sacerdocio arónico y en el nuestro, dice que los levitas no tenían tierra, ni los sacerdotes. Perdón, los sacerdotes, los levitas eran de la tribu de Leví, estaban en una tribu, pero no tenían tampoco tierra, ni los que estaban separados del orden de Aarón tenían tierra. Existían como tribu, pero no tenían territorio. Las demás tribus vivían de lo que producía el territorio, de las cosechas, de los animales. Los levitas y los sacerdotes vivían de lo que el resto de las tribus presentaba como ofrenda al templo. Por eso el Señor dice muy bien claro que el sacerdote tiene que vivir de lo que el pueblo da por ofrendas, por el sacrificio, por el pecado, por todas estas cosas que estipulaba el libro del Levítico. Pero fíjate que aquí es bien claro, ofrendas y primicias. Aquí no hablo en ningún momento de dólares. Estoy hablando con los protestantes que cobran diezmo, primicias y siembras y yo no sé qué. Todo esto que recibían los levitas y los sacerdotes de Israel no era en dinero, era en producto. El décimo o lo que querían regalar del trigo que cosechaban, de la uva que cosechaban, del vino que cosechaban, que era con lo que ellos se mantenían, daban el 10% al templo. Así que ciertas personas de otras iglesias quieren recoger diezmos de primicia, que empiecen a recoger, qué sé yo, bolsas llenas de harina de trigo, o empiecen a recoger garbanzos, qué sé yo, porque en dinero no había. Lo que estaba de dinero era lo que se echaba en las cornetas del templo y el impuesto que habían puesto los judíos sobre el templo. Y no era para los sacerdotes, era para mantenimiento del templo. Así que escrituralmente todas esas personas que están viviendo, esa es la palabra, viviendo del dinero de los demás, no están haciendo la voluntad de Dios y no tienen su raíz en Israel. ¿Qué termina diciendo? Y todo esto que termina diciendo, que cuando todo esto suceda, va a reposar la bendición en la casa sacerdotal de Israel. Y ojalá que también permanezca en la nuestra. Así que hemos llegado a este final de este capítulo. Solamente les recuerdo que el 24 de marzo partimos para Israel en nuestra peregrinación número 34. Salimos el 24 de marzo, regresamos el 4 de abril. ¿Por qué regresamos un martes? Porque vamos a participar el domingo en la procesión de las palmas de Betfagé a Jerusalén. Y no estoy pensando, y ya casi lo hemos decidido, que es la última vez que vamos a ir en Domingo de Ramos, porque es muy complicado. Vamos a ir, pero en otra oportunidad. Así que el que quiera ver Domingo de Ramos en Jerusalén, tiene esta oportunidad para ir. Todavía tenemos puesto. Si alguno de ustedes está interesado en él, puede escribirme a Fran Morera Defensa de la Fe en Facebook. Fran Morera Defensa de la Fe. Y me mandas tu email y yo te mando todos los datos. O entras a apologéticasiloe.net y en la sección de contáctenos me escribes con tu email y te doy los datos. Si estás en Estados Unidos, si quieres llamar, puedes llamar al 305-303-1340. Y Mildred te dará también todos los datos. Que el Señor los bendiga, los guarde y nos vemos en Jerusalén. Amén.